El cerebro. El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Forma parte del sistema nervioso central. Pesa poco más de 1,5 kg, representando apenas un 2% del peso corporal total, y recibe aproximadamente un 25% de la sangre total que bombea el motor de nuestro organismo. El cerebro está protegido por el cráneo y un líquido transparente, líquido cefalorraquídeo. El cerebro es un órgano no solo vital para nosotros, sino también un elemento intrincado, complejo y fascinante. Las partes de la corteza cerebral. La corteza cerebral es principalmente una capa de tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Esta capa cuenta con giros que generan pliegues que permiten que aumente la capacidad de corteza sin que aumente el volumen cerebral total. Las grandes hendiduras de una corteza plegadas se denominan encisuras y las pequeñas se llaman surcos. La cinsura longitudinal es la más grande y esta separa los dos hemisferios cerebrales, en el cual encontramos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte derecha del cuerpo. Suele a esto atribuirse la parte verbal, la capacidad de análisis, razonamientos lógicos, control de la mano derecha y hacer deducciones. En el hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo. Se dice que está relacionado con la orientación espacial, la conducta emocional, el control de la mano izquierda, reconocimiento de caras, voces y melodías. Las cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en 4 lóbulos, el cual encontramos el frontal, parietal, temporal y occipital. En el lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, donde hay neuronas que controlan los músculos del cuerpo. El lóbulo parietal aloja la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. El lóbulo occipital tiene la corteza visual primaria. Hay un lóbulo occipital por cada hemisferio cerebral. El lóbulo temporal está localizada frente a un lóbulo occipital aproximadamente detrás de cada 100, que desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras, y es la corteza primaria de la audición del cerebro. El lóbulo temporal procesa información de los oídos, recude emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Tiene el mayor conexión con el sistema límbico. También está el cerebelo, que tiene el objetivo de la coordinación, el control fino de los músculos y el equilibrio, constituida por una masa de tejido nervioso. Capas de la corteza cerebral. Capa multiforme, formada por neuronas de varias formas, como las neuronas fusiformes, pirámides modificadas y neuronas de Martinotti. Capa piramidal interna, formada por grandes neuronas piramidales, algunas neuronas estrelladas y pirámides invertidas o neuronas de Martinotti. En esta capa existe una banda de fibras conocida como banda interna de Weillanger. Capa granulosa interna, constituida por células granulosas, algunas células fusiformes y piramidales. Capa piramidal externa, formada por neuronas piramidales de tamaño mediano y grande. Capa granulosa externa, en ella se ubica una gran cantidad de neuronas estrelladas o granulares y pequeñas neuronas piramidales. Y por último tenemos la capa molecular o plexiforme. Esta es la capa más superficial, contiene principalmente fibras nerviosas que derivan de las dendritas apicales de las neuronas piramidales invertidas. Tipos de neuronas. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en, primero, unipolares. Tienen una sola proyección y estas se ramifican en 2 prolongaciones, una de las cuales funciona como axón, mientras que la otra recibe señales y funciona como dendrita. Son características de las neuronas localizadas en los ganglios espinales. Segundo, bipolares. Tiene 2 prolongaciones, una dendrita y un axón. Son neuronas receptoras localizadas en la retina
cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. 3. Multipolares. Presentan un axón y 2 o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. Funcionalmente, las neuronas se clasifican en 3 categorías. Primero, neuronas sensitivas o aferentes. Transmiten impulsos desde la periferia hacia el CNC. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir estímulos como dolor, temperatura, tacto y presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras, glándulas y vasos sanguíneos. Segundo, neuronas motoras o eferentes. Conducen impulsos desde el SNC hacia las células afectoras. Al igual que las sensitivas, existen neuronas aferentes somáticas y eferentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulos hacia el músculo esquelético, mientras que las segundas transmiten impulsos involuntarios al músculo liso y glándulas. Tercero, interneuronas. Conectan unas neuronas con otras y son las más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas. Neurona estrellada. Constituye la forma neuronal más abundante en la estructura del tejido nervioso, el cuerpo o soma. Se localiza en la sustancia gris, presentan prolongaciones citoplasmáticas que emergen del cuerpo celular. Las neuronas piramidales o células piramidales son un tipo de neurona que se encuentran en distintas áreas del cerebro, incluyendo la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. Las neuronas piramidales son las unidades de excitación primarias de la corteza prefrontal, mamífera y del tracto corticoespinal. Células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células de Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral.